de realizar, tanto a los que nos acompañan de manera presencial de acá de Chile y también a los invitados que vienen de distintos países de la región, ¿no? Les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo. Esta es una reunión que no es la idea que sea muy masiva, sino que podamos tener espacio de debate y discusión sobre un tema que ha estado presente en la región por décadas, en el cual hay experiencia acumulada, parcial, alguna incompleta, pero esfuerzos que se han hecho en distintos países y que hay poco espacio de poder socializarla y discutirla, ¿no? También quiero darle la bienvenida a la gente que está con nosotros en la modalidad online. Es la primera vez que nosotros lo hacemos, ¿cierto? Hay gente que está conectada y que va a participar en forma activa, ya sea vía chat y también vía directa en la sesión, a los compañeros de Venezuela, compañeros de Bahamas, compañeros de Brasil y compañeros de México. Así que también la bienvenida a ellos. Como digo, es la primera vez que lo hacemos, espero que resulte bien, pero es una manera de democratizar los espacios de discusión y debate, ¿no? Así que esperamos que funcione y si así podamos hacerlo de forma más regular. Queremos darle las gracias en ese sentido a la gente de la OPS, que colaboró con esto para poder hacerlo posible, ¿cierto? Y que va a ser la forma de soporte que tenemos de ellos. Y bueno, como más que alargar, digamos, de bienvenidas y en este tema, solo la mayoría, ¿cierto?, ha conocido, porque ha estado con nosotros en algunas reuniones sobre la iniciativa de este proyecto, de este espacio, ¿cierto?, reflexión sobre el tema de la desigualdad de la salud del mundo laboral, específicamente en el ámbito de los trabajadores informales, y por lo tanto nosotros estamos muy entusiastas de poder ver cómo avanzamos en este tema. Así que, sin extenderme más, algunas cosas de funcionamiento que quizás es importante destacar, dado que queremos que efectivamente la gente que está conectada online pueda participar, los espacios de intercambio tanto de consultas como de comentarios y de preguntas, vamos a tratar de estructurarlo, por un lado, la gente que está acá en la sala, vamos después a dar un espacio a la gente que está conectada online, ya sea vía chat o vía, digamos, que quiera preguntar en forma directa, y después vamos a volver a la sala, ¿no? Un poco para poder ordenar los tiempos y que todos puedan un poco participar en este escenario, ¿no? Así que muchas gracias a todos y yo creo que empecemos por la hora para no atrasarnos y guardar el espacio para el debate y la discusión. Bueno, muy buenos días. Tengo el agrado de partir presentando resultados de investigación de nuestro equipo. Nuestro título de investigación, digamos, de lo que vamos a presentar, es el que investigamos cuando hablamos de trabajo informal en América Latina con metodologías cualitativas. Y vamos a presentar los resultados de nuestra revisión de literatura de investigación cualitativa en América Latina. Quiero señalar que este es un trabajo que se ha desarrollado desde el área cualitativa de nuestro equipo TES, de acá de Flaxo, Chile, y la presentación que vamos a realizar hoy día, que voy a presentarla yo, pero fue preparada por Amalia Valdés, parte del equipo de cualitativo y la que habla. La agenda, digamos, de la presentación de hoy día consta de los siguientes aspectos, ¿no? Objetivos, metodología, caracterización de los estudios, vamos a hablar de algunos de los principales resultados y finalmente conclusiones. Cuando hablamos de los objetivos, ¿cierto? Como objetivo general de este trabajo que se ha desarrollado de construcción de un panorama general, la idea fue justamente desarrollar esta construcción de una mirada general respecto a los estudios cualitativos que aborden los significados y las condiciones de empleo y trabajo que las y los trabajadores informales asocian al empleo informal y al acceso a protección social, tanto pensiones como salud, en los diferentes países de la región. Los objetivos específicos, como ustedes ven ahí, identificar las barreras que los y las trabajadoras informales distinguen para el acceso a la protección social en seguridad social y salud,
identificar las percepciones que los trabajadores informales tienen en relación al impacto de las condiciones de empleo y trabajo en la salud y bienestar de ellos y sus familias, y finalmente también conocer las estrategias desarrolladas por tanto trabajadoras como trabajadores informales para hacer frente al no acceso o acceso deficitario a la protección social. Señalo que de ahora en adelante, con respeto a todas las personas que yo sé que están acá presentes, que están muy familiarizadas y trabajan fuertemente con temas de género, solamente para el efecto de hacer más fácil la presentación voy a señalar trabajadores en general, ¿no? Porque si no vamos a estar siempre señalando trabajadores y trabajadores, pero quiero que lo entiendan así. Enseguida hablaremos de la metodología. La metodología de este estudio constó de, en primer lugar, la selección de la búsqueda y extracción de la información bibliográfica de los estudios cualitativos, usando una metodología bien específica que es Scope Review. Respecto al Scope Review, quisiera señalar lo siguiente. Esta es una metodología que está dentro del campo de lo que son las revisiones, digamos, de literatura, pero tiene algunas diferencias con las revisiones sistemáticas, a lo mejor de otra naturaleza. El Scope Review busca en general mapear con cierta rapidez conceptos claves contenidos en un área, ¿no es cierto?, de estudio y sus principales fuentes y los tipos de evidencia disponibles. También contextualizar el conocimiento en términos de identificar el estado actual del mismo, de alguna manera estado del arte, ¿no? E identificar los temas que conocemos, y los que no, y también adecuar políticas y contextos locales. Es importante señalar respecto al Scope Review que se diferencia de alguna manera, ¿no es cierto?, de la revisión sistemática de estudio o de otro tipo de trabajo en este sentido de revisión de literatura y de metaanálisis, por supuesto, en que es más amplio, permite incluir distintos tipos de estudios, distintos tipos de metodologías de investigación. Claramente eso nos podría permitir integrar en la revisión de literatura en estudios cualitativos, lo cual en la revisión sistemática en general queda un poco fuera, ¿no? Y también que no solamente se tratara de estudios publicados en revistas científicas o indexados, en fin, sino también literatura gris, por ejemplo, tesis, informes estatales, gubernamentales, de otro tipo de instituciones, etc. Y no solamente el Scope Review se centra en la calidad de los estudios, también se incluye en el análisis lo más importante, que es la relevancia de los estudios. Entonces, eso para señalar por qué utilizamos esta metodología de Scope Review. El procedimiento que seguimos fue el siguiente. Nosotros utilizamos en esta revisión bibliográfica el siguiente procedimiento. Primero se definieron las preguntas a responder con la búsqueda, se definieron luego las palabras claves, se definió el procedimiento de búsqueda, se aplicaron criterios de inclusión y de exclusión para la selección de la literatura y finalmente se ordenaron y se extrajo la información de los casos, de alguna manera seleccionándolos como sí, de acuerdo a la utilización de estos criterios de inclusión y de exclusión que vamos a presentar a continuación. La literatura, las bases, digamos, de la información, la base de datos, por así decirlo, las búsquedas se basaron en tres principales fuentes. En primer lugar, la literatura científica, como ustedes pueden ver ahí, hay una amplia gama de fuentes, de bases de datos que se revisaron, y posteriormente también literatura gris. Quiero señalar respecto a esta literatura que nosotros utilizamos ahí una serie, digamos, de cruces en términos de palabras clave que ya habíamos analizado con respecto a nuestro trabajo inicial del proyecto en el Working Paper. Posteriormente, la literatura gris, que es uno de los aportes, ¿no es cierto?, fundamentales que nos da el tema de hacer un Scope Review y no una revisión sistemática. Aquí nosotros utilizamos el buscador Google, que todos conocemos muy bien,
utilizamos las 5 primeras páginas respecto de lo que nos estaba reportando. Consideramos las 10 primeras referencias por página en un periodo temporal de 10 años y con las combinaciones correspondientes en los siguientes conceptos. Con respecto a tipos de trabajadores, nosotros analizamos trabajador informal, trabajador precario, vendedor ambulante, trabajador agrícola, trabajador independiente, doméstico, empleo informal. Todas ya palabras claves que sabíamos que iban a tener importancia en nuestra búsqueda. Enseguida, las metodologías y técnicas, también que usamos con estudios cualitativos, entrevistas, grupos focales. Y con aspectos de protección social, nosotros también incorporamos acceso a seguridad social y acceso a salud. Las combinaciones que nosotros entonces buscamos con respecto a la literatura aquí fueron todas las que ustedes pueden imaginarse al respecto, ¿no? Y también se incorporó acá el aporte de algunos informantes clave que nos entregaron, de hecho, información relevante respecto a algunos estudios, y tanto es así que respecto de este punto, los informantes claves también nos han aportado con cosas muy recientes que se han desarrollado en la región. En particular, un congreso muy reciente de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo, sí, creo que es así, ¿no? ALAST, que se realizó este mes pasado, ¿no? Y por lo tanto, de esa información también nosotros vamos a continuar incorporando algunas de las ponencias que son muy interesantes, pero son muchas. Por lo tanto, no vamos a presentarlas en esta ocasión, en esta digamos, resumen, porque la estamos procesando. Muy importante que veamos cuáles fueron los criterios de inclusión y de exclusión respecto de este trabajo. Los criterios de inclusión que consideramos fueron, por supuesto, documentos que tenían información empírica cualitativa de América Latina y que tuviera estos aspectos, ¿no? Percepción de trabajadores informales, acceso de los trabajadores informales a la protección social, incluye salud, barreras para acceso a los sistemas de protección social y de salud, estrategias organizativas desarrolladas por los trabajadores informales para extender la cobertura y o generar alternativas de seguridad social y acceso a la salud, relación entre condiciones de empleo y trabajo, salud y bienestar de los trabajadores informales, y los criterios de exclusión, que son documentos que tuvieran esas características, particularmente en primer lugar, que no tuvieran información de trabajadores de la región, que tuvieran análisis exclusivamente conceptuales, sin información de carácter empírico o cualitativo, que fueran basados solamente en información secundaria, que fueran documentos o artículos de prensa y, o por ejemplo, revistas masivas, fin diario, documentos o artículos de opinión. ¿Cómo funcionaba el tema de inclusión y exclusión? Criterio de inclusión, si se correspondía con la existencia de alguno de ellos, entraba en el análisis. Si el criterio se cumple con alguno de los criterios de exclusión, se deja fuera, ¿no? Se cumple con uno o con otro caso, es el sistema de, digamos, de incorporación a la base final, a la planilla final. Y acá tenemos una figura que resume el proceso de revisión de la literatura. Espero que se vea bien. Yo no veo bien, pero supongo que todos sí. Tenemos documentos de primer lugar, ¿no es cierto? Allá. Ahí. Ahí, ¿no? Documentos revisados de literatura seleccionada en la elaboración del working paper. Tenemos una cantidad importante, 1353, ¿no es cierto? Documentos. Ya me voy a poner en esto porque en realidad creo que el diagrama es bastante claro, pero lo más importante finalmente es que nosotros lleguemos hasta acá, a cuáles son los documentos finales que tuvimos vaciados a la planilla de extracción, que son 65, porque tú después lo podemos aclarar. En primer lugar, vamos a hacer la caracterización de los estudios. Este mapa nos permite ver de forma bastante digamos, gráfica, ¿no? La concentración de los estudios que se nos da básicamente en 4 países. Si ustedes ven los circulitos más grandes, el más grande está en Chile, en segundo lugar en Argentina,
después también Colombia y México. Son los países cuyo aporte fue mayoritario en este sentido, ¿no? Y para ver la distribución por países y tipo de publicación, tenemos que los países que tuvieron mayor cantidad de aporte, ya lo habíamos señalado, ¿no es cierto? Ahí ven el resto de los países, ustedes ven, hay un aporte de otros países que fue también un poco significativo, pero en algunos casos solamente 1 o 2 estudios. Y también en el caso de la distribución de estudios por año, que ustedes si ven un pic ahí en el año 2011, es interesante señalar que en ese año se hizo una publicación de un libro muy importante, de una colección importante que nos aportó varios capítulos de libro. Por lo tanto, eran todos estudios muy relevantes, incluso algunos de ellos están hoy día acá presentes. Entonces, la distribución de estudios según tipo de publicación y metodología también, vemos ahí rápidamente, ¿no es cierto?, que los artículos, lo que está en azul, los artículos son los que más aportaron en términos de tipo de publicación y seguido por algunos capítulos de libro, ¿no? Están en rojo. En el caso de la distribución de estudios según tipo de metodología, nosotros hicimos una diferenciación entre estudios que fueran solamente cualitativos y otros que tuvieran implicación de metodologías cuantitativas. En este caso los denominamos más mixtos cuantitativos cualitativos. Y lo interesante es que nosotros acá, por ejemplo, quisiera señalar esto nomás, ¿no? Sí fue muy valioso el darnos cuenta que la metodología Scope and Review nos permitió contar con otro tipo de publicaciones, informes estatales, etcétera, informes de organismos, de tesis incluso, ¿no?, que tal vez no habían aparecido de otra forma si hubiésemos hecho una revisión sistemática exclusivamente de literatura científica. Y en este caso es muy interesante también darnos cuenta que existen estos estudios mixtos que contemplaban, aparte de técnicas cualitativas, incorporación de análisis secundario, digamos, de análisis de fuentes secundarias, perdón, y análisis de encuestas. Los temas abordados más importantes, ahí solamente muy rápidamente, los más importantes, ustedes ven informalidad, acceso a protección social, organización de trabajadores en los primeros lugares, y lo que sí quisiera relevar acá, si ustedes ven ahí abajo, no suma el total de estudios, porque en algunos casos algunos estudios tienen más de un tema, por lo tanto, si acaso rápidamente alguien quiere hacer la cuenta, no va a sumar el 100%, va a sumar el 65%, sino que suma un poco más, ¿no? Entonces, ¿cuántos de los estudios? En algunos casos algunos estudios tenían más de un tema. Tal vez intentamos acercarnos con la salud laboral, nos llama la atención que solamente 2 trabajos abordan directamente salud laboral en esta búsqueda que tenemos. Tipo de trabajadores estudiados, tenemos en este caso una clasificación según los tipos de trabajadores estudiados por aquellos incorporados, ¿no es cierto? Y bueno, destaca claramente los que son directamente informales y otro tipo de características aquí que se sumaban distintos tipos de trabajadores en forma más dispersa. Y en el caso de la informalidad según sector abordado, nosotros ahí tenemos ahí una forma de mirar, digamos, los estudios en relación a si se abordaba sector informal directamente, informalidad dentro del sector formal, o no había especificación al respecto. Los principales resultados ahora, porque ya sé que estamos sobre el tiempo, respecto del análisis propiamente tal de las investigaciones, nosotros nos concentrábamos en los puntos que nos interesaba más analizar, ¿no?, que eran las barreras, el impacto en salud y las estrategias. Ustedes ven ahí, nosotros se concentraba, digamos, información respecto al tema de barreras en torno a sistemas de pensiones y de salud, en el sentido del ámbito de salud, de impacto en salud y los ámbitos de riesgos psicosociales, accidentes y enfermedades transmisibles y no transmisibles, y finalmente las estrategias que nosotros pudimos determinar de naturaleza colectiva e individual o dentro o fuera del marco institucional. Para hacer un resumen ahí cuantitativo, un 75.4% de los estudios analizaron barreras, el impacto en salud en un porcentaje bastante pequeño, del 23-24%, y estrategias para acceder a seguridad social, también un poco más, ¿no?, se encuentra un poco más del 50%. Respecto a las barreras,
Principales resultados, ¿no? En cuanto a barreras al sistema de seguridad social desde el punto de vista de pensiones, se observa algún elemento respecto al régimen contributivo que deja de lado a los trabajadores que no están registrados, falta de información, desconocimiento, complejidad de los sistemas, desconfianza en el sistema de pensiones en general, respecto a bajo nivel de expectativas en las pensiones futuras, bajo nivel efectivo de pensiones actuales y generaciones mayores, desconfianza en los sistemas de capitalización individual, también desconfianza en los actores de la administración de las pensiones, tanto del Estado como de las administradoras de pensiones, digamos, en general, y desconfianza en el destino de esos aportes y en la administración de esos aportes. A continuación, un análisis, una figura un poco compleja, quiero solamente explicar que está basada en la aplicación del modelo de Tanahashi, ¿no? Para dar cuenta de las barreras en acceso a servicios de salud. Hay 4 etapas aquí, ¿no? Para llegar finalmente a la cobertura efectiva. En disponibilidad, en accesibilidad, aceptabilidad y contacto. No voy a leerlas para no extenderme más, pero en definitiva se observó, como ustedes ven, barreras en todos estos elementos, estas etapas, particularmente, mayoritariamente en accesibilidad, como ven ustedes ahí. El impacto en salud, nosotros vimos también, tratamos de clasificar en riesgos psicosociales, enfermedades transmisibles, no transmisibles y en accidentes, y rápidamente les voy a dibujar ahí cómo se dio la distribución de elementos, no en riesgos psicosociales, muchísima cantidad importante de comentarios, percepciones en torno al tema, en violencia, acoso laboral, sexual, solamente no voy a nombrar lo más importante, tensión, ansiedad, estrés generalizado, depresión, y particularmente este último, miedo a perder el empleo, a perder los bonos, a perder el ingreso. Enfermedades transmisibles, ahí hay elementos interesantes, la alta prevalencia de sexo no seguro en algunas situaciones, transmisión de enfermedades no transmisibles, etc. Y en el caso de transmisibles, destaco la exposición, en el caso de contaminación, en el caso del sol, las exposiciones, quiero decir, daño físico, intoxicaciones y otros. Y hay también presencia de comentarios, percepciones, etcétera, sobre elementos de accidentabilidad. Principales resultados respecto a las estrategias, finalmente, ya estoy acercando al final, estrategias desarrolladas por los y las trabajadoras informales para hacer frente al no acceso y deficitario o acceso deficitario a la protección social y salud. Podemos verlas organizadas tanto desde el punto de vista colectivo como de las estrategias más bien individuales, ¿no? Y en la organización, las estrategias relacionadas con la organización colectiva se da cuenta sí de una dificultad estructural de organización entre los informales, y las estrategias mencionadas hablan de cooperativas, de sindicatos, de agrupaciones. En el caso de las estrategias de tácticas individuales, las más comunes están dadas por condiciones de empleo, ¿no? Las más comunes están dadas por dificultades respecto al tema de condiciones de empleo. Entonces, para superar eso, estrategias dentro del marco institucional y estrategias también fuera del marco institucional en el ámbito individual. Para concluir, finalmente, nosotros vimos que, desde el punto de vista de esta revisión, tenemos 2 planos de análisis. En primer lugar, ¿qué pasa en general con las percepciones de trabajadores informales de manera cualitativa? Hay poco abordaje de la informalidad en el sector formal, poco abordaje de percepciones de la salud y bienestar de trabajadores informales, dadas las condiciones de empleo, y creciente interés por el estudio de la informalidad con enfoque de género e inmigración, aunque todavía parece ser escaso. Hay, por otro lado, desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesaba analizar, ¿no? Con profundidad, barreras en acceso a seguridad social y salud son múltiples y afectan en distintos ámbitos y niveles. Estas mismas barreras, junto a estas condiciones de empleo, ¿no? De los informales, tienen consecuencias en la salud de los trabajadores al no poder enfermarse y tener que aguantar, ese concepto es bien fuerte, ¿no? Los malestares. Y el impacto en salud se ve bien fuerte en el ámbito psicosocial. Las estrategias que los trabajadores informales plantean y desarrollan para superar estas barreras de acceso a protección social son más bien individuales